Muy bien, pues bienvenidos a todos. Yo me llamo Idan y me dedico a hacer una terapia que se llama el método Greenberg, que es una terapia de enfoque psicocorporal. De hecho, la asignatura que voy a dar en el máster la titulamos Terapia Psicocorporal, porque además de los conocimientos que tengo de esta metodología, el método Greenberg, añado otras cosas que fui aprendiendo en el camino, pero el enfoque sigue siendo psicocorporal. Quiere decir que es una terapia que se enfoca mucho en la conexión entre cuerpo, mente, emociones, y ahí operamos. Es a través del cuerpo, pero siempre yendo a ver qué hay detrás de estos bloqueos físicos. Lo voy a explicar más adelante. Entonces, la charla de hoy la titulo como detectar patrones de conducta a través del cuerpo, que es una parte importante del trabajo que hago, que básicamente es la manera que tengo de analizar a la persona y de ver cómo se está bloqueando. La mayoría de gente que me viene a mi consulta pues viene con una molestia, algo que les genera malestar, y ellos me pueden contar algo, una explicación, algo realmente verbal, que puede ser verdad o no, pero solemos contarnos muchas historias en la cabeza y analizar de manera que muchas veces es distorsionada o muy complicada, y esto genera mucho ruido. Entonces, yo lo que escucho a la persona siempre, pero siempre intento ver qué me dice el cuerpo, qué posturas, qué maneras de sujetar el cuerpo, y el cuerpo más me habla, y yo me fío mucho más del cuerpo porque el cuerpo no miente. Entonces esto es una de las bases de mi trabajo y la razón por la cual creo que es también muy eficaz. Entonces lo que vamos a hacer en esta charla es un poco ver por encima, porque tenemos una hora, los conceptos básicos que me permiten hacer esto, detectar los patrones de conducta a través del cuerpo, y os voy a introducir también el lenguaje de los 4 elementos, que es un lenguaje que aparece en otras disciplinas también, que es una manera de entender el fenómeno de nuestra conducta y las cualidades distintas que rigen nuestro ser. Lo vamos a explicar más adelante, para que lo tengáis en cuenta. Tenéis una hoja, también así como resumiendo un poco lo que vamos a hablar, y entonces luego podéis también repasarlo y ver más los conceptos otra vez en casa. Entonces, primero me gustaría explicar un poco más acerca de la terapia psicocorporal, lo que es esta terapia. Pues un poco ya os dije, ¿no? Es una terapia que se enfoca mucho en la conexión entre cuerpo, mente, emociones, y lo que buscamos siempre es esto, ver qué realmente le está limitando a la persona. La persona puede venir con dolores crónicos, con ansiedad, con una situación que le genera malestar. Entonces siempre lo que hacemos en una primera sesión es ver qué le está pasando y qué es el origen de este problema. Por ejemplo, una persona puede venir con migrañas y en vez de tratar enseguida las migrañas, intento ver qué hay detrás. Pues muchas veces vemos que tiene que ver con una tensión en la nuca. ¿Por qué la persona tensa la nuca? Entonces voy cuestionando y voy mirando también a la persona, percibiéndola, y vemos que es por este tema, por el otro, porque el marido le vuelve loca, o lo que sea, o está tensa por el trabajo, y entonces esta tensión emocional se refleja en una tensión en el cuello y que al final acaba generando la migraña. Entonces en la terapia que hago, lo que le enseño más bien es a detectar cómo se tensa en el cuerpo para que pare de hacerlo. Y de esta manera el cuerpo solo se sana, porque el estado natural del cuerpo es de equilibrio, de sanación. Y lo que vemos que bloquea a la persona son muchas veces creencias o comportamientos repetitivos que nos hacen bloquear, y que en definitiva siempre tienen que ver con una reacción al miedo o al dolor. Lo voy a explicar también más adelante.
Si tenéis una pregunta, por cierto, estáis muy invitados a preguntar y a interrumpir, y así rompemos un poco esta cosa de yo aquí, vosotros ahí. ¿Vale? Entonces, ¿qué son los patrones de conducta? Patrones de conducta son estas reacciones fijas que vamos adoptando a lo largo de los años y que son una consecuencia del condicionamiento social, de la educación que hemos tenido. Y si miramos la conducta humana, vemos que esto se va, con los años nos vamos fijando como una especie de molde, creamos un tipo de personaje que reacciona de manera repetitiva ante ciertas situaciones. Y si estudiamos esto más a fondo, vemos que tiene que ver mucho con unas estrategias que vamos adoptando para refugiarnos, ¿no? Para evitar el miedo, para no sentirnos vulnerables. Entonces, no voy a meter mucho ahí, pero es una pequeña introducción de esto. Entonces, estos patrones, que pueden ser, por ejemplo, no poner límites. Nunca pongo límites a las personas y siempre intento ser bueno y agradar a los demás. Esto, por ejemplo, es un patrón de conducta que algunos quizá pueden estar identificados con él. Entonces, no es que sea malo o bueno, pero muchas veces reaccionando siempre de esta manera, un patrón es algo que se repite, entonces me voy a encontrar en situaciones donde me voy a encontrar haciendo cosas que no quiero o estando con personas que no me interesan y de alguna manera voy a dañar mi confianza y mi libertad personal. Entonces, a lo mejor una persona viene a la terapia porque tiene dolores de espalda y sensación de presión, pero al final vemos que es porque nunca pone límites y siempre carga con cosas que no les corresponde. Entonces, la persona para parar de tener esta sensación de presión y de estrés, pues debería aprender a poner límites. Entonces, a partir de ahí nos enfocamos en esto. Ahora bien, todos los patrones tienen un lenguaje físico. No solo cuestiono a la persona y veo en qué está pillada, sino también le voy a enseñar en el cuerpo cómo crea este bloqueo, cómo por ejemplo, en este ejemplo de la persona que no pone límites, cómo se bloquea y se encoge cuando hay algo que no le gusta y no hace nada para pararlo. De esta manera, la persona será mucho más consciente de este patrón y lo va a poder parar de hacer. La idea de enseñar a través del cuerpo es porque es mucho más tangible. Parar un pensamiento, una creencia mental, la mente es como muy efímera y es difícil de pillarlo. Pero si yo noto que cuando alguien hace algo que no me gusta y me encallo por miedo a decir algo, y lo pillo y lo puedo cambiar, tengo mucho más herramientas para, en mi experiencia, poder crear un cambio en esto y atreverme entonces a hacer algo que normalmente en la vida no hago. Entonces esta es la idea realmente de detectar patrones de conducta a través del cuerpo. Y siempre cuando vamos avanzando en la terapia, esto significa también que vamos solucionando temas pendientes del pasado de la persona. Porque ¿qué son los patrones de conducta? Al final y al cabo son reacciones. ¿Cómo? Son mochilas, ¿no? Son mochilas, son reacciones que he aprendido en el pasado por alguna razón, por algo que pasó o por un suceso de situaciones que han pasado y que me hicieron bloquear. Y esta información se acumula en el cuerpo y se va fijando, ¿no? Y voy actuando de manera similar a estímulos que pasan en el ahora, en la vida diaria, de la misma manera que me fui acostumbrando a hacer. Entonces, cuando uno aprende a parar el patrón a través del cuerpo, pero no solo a través del cuerpo, a través de emocionalmente y de hecho liberarse del bloqueo, entonces recupera su libertad personal y puede tener una oportunidad más de conectar con su confianza y con su manera natural de ser. Cuando hablo de bienestar, ¿qué es el bienestar? Entonces tiene que ver mucho con expresar quién eres de verdad, tu esencia, y ser libre de escoger y de adaptarme a las situaciones que la vida me trae, ¿no? La vida puedo reaccionar ante una situación de mil infinitas maneras distintas
y tener esta libertad de escoger, bueno, ahora encaja enfadarme y me voy a enfadar, o ahora encaja callarme y me voy a callar. Pero tener todas las opciones en mi disposición, esto es ser libre. Si reacciono de manera automática ante ciertas situaciones, entonces no es que sea malo, pero estoy como más limitado. Entonces esta es la importancia que yo veo en detectar patrones de conducta y pararlos, porque es el origen de la mayoría de nuestros malestares. ¿Alguien tiene una pregunta antes de que sigo? Vamos bien. Quizá ahora lo que puedo añadir es que, un poco lo mencioné antes, pero muchos de los patrones que estamos fijados son de hecho procesos que no están acabados en mi experiencia. Lo voy a explicar un poco más. Por ejemplo, imaginaos que crecí en un entorno en casa donde mi padre era muy autoritario. Entonces, ante una figura autoritaria, lo que aprendí es hacerme pequeño y no reclamar o decir lo que pienso, ¿no? Y hoy en día, cualquier persona que inconscientemente es autoritaria y me recuerda a mi padre, digámoslo así, reacciono de la misma manera y siempre adopto esta postura de sumisión. Es un ejemplo, ¿eh? Entonces, lo que quiero enseñar a esta persona es primero reconocer cómo se vuelve sumiso y luego permitir lo que normalmente no permite, que es, quizá en este caso, realmente decir lo que pienso, no rebajarme, no ponerme por debajo. Y así voy aprendiendo, de hecho, a acabar un proceso que estaba estancado, porque en su momento lo que me hizo ser pequeño es el miedo, y quizá dentro de este patrón había mucha rabia de querer rebelarse, pero no lo hice, ¿no? Y este proceso como que está acabado, está estancado en mi experiencia. Entonces la sanación en este caso es acabar el proceso que no está acabado. Quiero decir, parar de hacerme pequeño, manifestar, rebelarme de alguna manera, y en la terapia, que es un contexto relativamente seguro, donde uno puede sentirse libre de expresarse, es el lugar para hacerlo esto. Entonces, en las sesiones, la persona aprende a completar un proceso que no está acabado en su experiencia y de alguna manera liberarse de él. Y esto puede durar unas sesiones, normalmente es un proceso, no es de una sesión. De esta manera vamos, de hecho, soltando el pasado que está acumulado en mi cuerpo, y no solo en mi cuerpo, en mi estado anímico, en la manera que pienso también. Entonces, lo que me gustaría introducir ahora es este lenguaje de los 4 elementos. ¿Conocéis un poco este lenguaje de otras terapias o de otro? En la medicina china, por ejemplo, hay los 5 elementos, ¿no? Que es otra manera de dividir. Al final es un lenguaje, no es que existen en realidad, es una manera de entender los distintos fenómenos que hay. Entonces, en mi metodología son los 4 elementos y son el aire, el fuego, el agua y la tierra. Y cada uno de ellos refleja unas cualidades distintas. Luego veréis cómo esto lo conecto en cómo detecto patrones en el cuerpo. Pero vamos a entender este contexto primero. Entonces el aire, que es el elemento, digamos, más ligero, más efímero, es rápido, es como el viento, ¿no? Es esta cualidad que tiene el viento, el aire, que es también como esto, ligero, rápido, fugaz. En el cuerpo, el elemento aire se refleja mucho en la cabeza y en lo que es el pensamiento, la parte mental de nuestro ser, de nuestra experiencia humana. El pensamiento también es muy rápido, es muy fugaz, es poco tangible, y es el pensamiento, la imaginación, mi capacidad de crear en mi cabeza, de planificar, se refleja a través del elemento aire. Luego lo vamos a entender mejor todo esto y cómo lo utilizamos. El elemento fuego
¿qué os recuerda? Cuando digo fuego, ¿qué es la cualidad del fuego? Caliente. ¿Qué más? ¿Qué es el fuego? Para vosotros. Y entusiasmo, la pasión. Entusiasmo, pasión, fuerza, carácter. ¿Qué más? ¿Qué más? Expansivo. Acción. Entonces, va por ahí. Realmente es el elemento más dinámico. Tiene que ver, cuando hablo del cuerpo, tiene que ver mucho con el pecho, con el torso, con cómo me muestro al mundo y también con mi corazón, con lo que amo, con la pasión que tengo, qué capacidad tengo de implicarme en algo y de actuar en el mundo más. No solo pensar en lo que quiero hacer, sino también actuar en el mundo. Entonces este es el elemento fuego. Y también en la tabla lo que tenéis es, ¿no? Hay como una... cuando está en exceso o cuando está en deficiencia. Porque en realidad lo que quiero al final es la salud o el bienestar, lo entendemos como un equilibrio entre todos los elementos. Y entonces cuando voy a detectar un patrón de conducta, voy a ver la relación entre los elementos y qué está en exceso y qué está en deficiencia, y de ahí voy a poder tener una estrategia más clara de cómo equilibrar esto. Al final lo voy a traducir, no cuando hablo con el cliente, con el paciente que me viene, no le hablo de elementos, le hablo de cualidades que tienen que ver con los elementos, pero al final le hablo con un lenguaje mundano, ¿no? Para que me entiendan. Entonces, si hablamos antes del aire, en exceso sería demasiado energía mental. ¿Qué significa esto? Pues que la persona está muy pillada en la cabeza, muy mental, que explica todo, que complica todo, que está muy pillado en sus pensamientos. En deficiencia, esto sería como poca imaginación, como algo como poco creativo también puede ser, poca imaginación. El fuego en exceso se va... Una pregunta. Dime. ¿Cada uno de estos se refleja de alguna manera concreta en el cuerpo? Es decir, el que es muy mental, el que por exceso o por deficiencia, el que es muy fuego por exceso, ¿tiene una manera concreta o en cada persona es distinto? En cada persona es distinto, pero sigue algunas líneas concretas. Por ejemplo, personas que tienen mucho aire, esto no lo escribí tanto en los manuales, porque tiene más profundidad este tema, pero el tejido que tiene que ver con el aire es la piel, ¿vale? Es lo que nos envuelve. Y personas que tienen un exceso de aire muchas veces tienen problemas en la piel, por ejemplo, ¿no? Un exceso de aire, que está muy vinculado la piel con la mente. O personas que tienen una cabeza muy grande, es que tienen un potencial muy grande realmente mental muchas veces. Hay que ver también entre algo que es mi potencial, que tengo una tendencia innata a algo, o algo que está en exceso. Porque alguien que tiene una capacidad mental grande no significa que está en exceso, simplemente significa que tiene una capacidad muy, muy grande que puede estar en exceso, pero no necesariamente tiene que estar. Una persona que tiene el torso muy grande, que tiene muchas habilidades sociales, y esto, un exceso en el elemento fuego, por cierto, que el fuego tiene que ver con el tejido muscular, se va a reflejar mucho en tensiones en el cuerpo. Y también en color rojo. Lo podemos poder ver que la piel se hace roja muy, muy fácilmente. En el agua, que es el siguiente elemento, que tiene que ver mucho con las emociones y con la barriga, en exceso sería realmente tejido muy acuoso. Hay personas que retienen muchos líquidos, que se ve que cuando tocas el cuerpo que hay algo como demasiado blando. O al contrario, seco. Cuando está en deficiencia es que hay como una piel muy seca, que falta agua en el sistema. Es otra también pista de detectar en qué está en deficiencia y qué está en exceso. Entonces eso, perdona que te interrumpa. Sí, no. Sí. Entonces una persona seca en el cuerpo significaría que es una persona que necesita abrirse más emocionalmente, por ejemplo.
Sí. Seco, también en el lenguaje esto aparece. Alguien seco, ¿qué es? Alguien que tiene... Cuando dices, esta persona está seca, Sí, ¿no? muy Es seco, muy seco, que no hay energía emocional, no hay empatía, no hay esta capacidad de expresar las emociones, de notarlas. Y va por ahí, es que le falta este elemento, no ha aprendido a manejar las emociones, hace algo para no permitirlas de alguna manera. Entonces, si voy rápido, me cortáis porque tengo la tendencia de ir un poco rápido. Tengo un exceso de fuego, voy a ir muy rápido. Y, ¿Cómo se refleja en tu cuerpo eso? ¡intención! Entonces, dijimos que la barriga tiene que ver las emociones. Esto es también en medicina china, ¿verdad? También en la medicina de India, En la Ayurveda. Pitta, Ya. Kapha. Tiene que ver con esto, exacto. Los 4 elementos también es en la filosofía griega, también hablan de los 4 elementos. Entonces la barriga, que me habla del elemento agua, me habla físicamente cómo digiero la comida, pero también cómo digiero las emociones y las experiencias. Y personas que tienen dolores de estómago y problemas en el estómago, voy a fijar mucho qué están haciendo con sus emociones, cómo las están manejando, qué emoción está bloqueada en su sistema, en su cuerpo. Elemento tierra, que se refleja en las piernas, en la pelvis, en todos los órganos sexuales, que tienen que ver también con el tejido del hueso, de la estructura del cuerpo, de la parte más sólida de lo que es el cuerpo. Entonces me habla mucho de la conexión con la tierra, con mis necesidades básicas, con el sexo, con el dinero, con el trabajo, con la capacidad de utilizar mi violencia, si hace falta para... Es mi supervivencia, ¿no? El elemento tierra tiene que ver con la supervivencia. Entonces muchas veces vemos que personas que tienen como problemas de rodillas y una sensación de poca fortaleza o tono muscular en la parte de las piernas, son personas que también experimentan poca inestabilidad, poca confianza, que no se apoyan en sí mismas del todo, que quizá lo compensan con otras estrategias, con el fuego de estar más hacia afuera, pero que en el fondo no acaban de apoyarse en sí mismas. Entonces esto son todo, ¿no?, como síntomas del elemento tierra y que se refleja mucho en las piernas. Personas que cierran la cadera, por ejemplo, ¿no? Sí, esto, que tienen dolores, la rodilla también, las rodillas. Me tiemblan las rodillas, ¿no? Decimos ¿qué es me tiemblan las rodillas? Tengo miedo, ¿no? Entonces todas estas expresiones reflejan mucho lo que está pasando en el cuerpo y realmente lo que se refleja a través del cuerpo. Preguntas. Hacedme preguntas. Creo que todos tenemos los 4 elementos, pero cada persona le predominará uno. Sí, entonces... Ya, es lo que dije antes, que hay que diferenciar entre una tendencia, ¿no? Cada uno es una configuración distinta de elementos y cada uno tiene como tendencia, ¿no? Y está bien, estas tendencias son sanas, es lo que nos diferencia y lo que nos da riqueza como humanos. Pero siempre lo que queremos ver es el equilibrar entre los dos, que cada elemento ocupe su lugar en nuestra experiencia. Todos son válidos, todos tienen que existir y todos tienen que interactuar. Entonces hay personas que son más fuego y está bien, son su naturaleza. Que estas personas tienen que como vigilar de no ir demasiado a porque cuando una persona tiene una tendencia, entonces la tendencia también muchas veces suele ocupar el espacio de otros elementos. En mi terapia le llamo como una invasión de elementos. Hay demasiado fuego en agua. ¿Qué significa esto? Que hay demasiado control en las emociones. Es un lenguaje. ¿Sabes? O hay demasiada tierra en fuego.
Es un lenguaje de nuevo, pero ¿qué me quiere decir? Hay demasiada energía que es rígida y sólida en mi manera de actuar. Quiere decir que voy a hacer acciones muy fijas y repetitivas, voy a hacer siempre lo mismo, ¿no? Entonces, cuando me viene una persona, pienso en esto, pienso en justamente qué es la relación entre los elementos y qué elemento invade qué elemento y cómo esto se refleja. Al final, cuando se aprende y se integra este lenguaje, ya es como una segunda naturaleza, ya no es tan... Es como aprendes a pensar en estos conceptos y ya es algo natural. Al principio sí que hay que un poco pensar e imaginar qué sería, pero al final se vuelve una segunda naturaleza esto. O sea que, Sí, sí. para entender, a través del lenguaje de los 4 elementos, tú ves a la persona y entiendes los patrones de conducta que tiene esa persona, ¿no? Y sabes más o menos cómo Sí. poder ayudarla Exacto. a través de eso, ¿no? Exacto, y lo vamos a ver muy así visualmente cuando haremos un ejemplo. Ahora en unos minutos haremos un ejemplo. Entonces vivo y vais a ver cómo lo hacemos realmente, ¿no? Y también os animo luego es algo que podéis hacer vosotros en casa también. Y como hacer este ejercicio que voy a hacer con alguien en casa y entonces empezar a entender mucho más qué información llevo, en qué patrones están como incrustados en mi manera de ser y qué necesito para equilibrarlos, ¿no? Y esto es la razón por la cual es tan como útil y eficaz esto. Dime. Una pregunta. Cuando se resuelve un patrón de conducta o se detecta, ¿es definitivo o simplemente es una toma de conciencia? Pues no es definitivo porque un patrón de conducta estamos combatiendo con algo que está años operando, es como una inercia, hay una inercia ahí y con una sesión es muy difícil que esto se solucione de alguna manera. Pero sí, el primer paso es ser consciente de esto. Ya el hecho de que tomas conciencia de eso, ya la próxima vez que reaccionas de esta manera, algo de mí va a sospechar, ¿no? Es como, vale, sí, es mi tendencia, entonces voy a notar la inercia que me lleva a actuar de esta manera, pero algo en mi atención ya va a cuestionar esto, y si es alguien que se implica y realmente aprende, entonces va a empezar a utilizar estrategias que tenemos en la terapia para salir de ahí. Y son estrategias que son muy básicas, es a través del cuerpo, es empezar a respirar, a soltar, detectar la emoción que hay por debajo y permitirla, y empezar a actuar a través de ahí. Y básicamente empezar a salir del molde. Sí. Algo que decía ella antes, no sé cuál de ellas, pero han dicho lo de que alguien que tiene una tendencia principal, pues tú has dicho que en esa tendencia se puede perder, esa persona tiene más tendencia a perderse allí, pero por otro lado también es su talento, me imagino. Sí, sí, sí. Es lo que decías. El potencial de la persona se refleja mucho en que tiene un elemento, por ejemplo, aire muy grande, una parte mental muy desarrollada y obviamente esto es como un regalo también, ¿no? Es un talento, como dices, y que esta persona, por ejemplo, si no utiliza este talento, este potencial, va a enfermar incluso, ¿no? Si hay algo en mi vida que reprime este talento, voy a acabar enfermando o creando un bloqueo. Entonces, la inercia del ser de esta persona es expresar este potencial siempre. Pero no perderse en él. Pero no perderse en él. Lo que sí ocurre es que personas que tienen muchos talentos en algo, entonces se refugian en este talento porque ahí se sienten cómodos. Es como el elemento donde más están en su salsa y entonces como que van apartando los otros elementos que quizá ahí no se sienten tan cómodos o no se desenvuelven tanto. Entonces con los años estos aspectos se van como apartando. Entonces, esta persona, o no, pero muchas veces suele pasar esto. Entonces esta persona para integrar y reflejar realmente todo su potencial va a tener que ver con recuperar otros aspectos que normalmente no permite. Algo más por ahí atrás. ¿No?
Yo creo que queréis ver un ejemplo, ¿no? Que esto es lo más interesante. ¿Quién se anima? ¿Quién? A ver, levantad la mano. Pues ven. Ahí, detrás. ¿Cómo te llamas? Sheila. ¿Cómo? Sheila. Sheila. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hay varias maneras de hacerlo, pero vamos a intentar hacerlo de... ¿Tienes alguna molestia física, algo Sí. que... Dolor de espalda. ¿Dolor de espalda? ¿Cuándo te viene el dolor de espalda? ¿Es todo el tiempo? ¿Es en momentos? No, cuando hago esfuerzos, bueno, tengo una lesión, bueno, tengo una hernia discal. Eso. ¿Tienes una hernia discal? ¿Desde cuándo? Hace 2 años. ¿De qué trabajas? ¿Qué haces? Bueno, ahora estoy de baja. Normalmente, pues, bueno, he estado trabajando en supermercados, pero soy higienista, soy, bueno, dedicada a la sanidad. Vale. Ok, quiero entender un poco de dónde viene, qué hace, qué hábitos tiene, ¿no? Para un poco adaptarme luego. Una pregunta más. Cuando estás especialmente estresada, ¿dónde sueles acumular tensión en el cuerpo? ¿Lo notas? ¿Es algo que eres consciente de eso? Sí, yo creo que, bueno... ¿En la mandíbula? Sí. Ok. Mira, ponte aquí. Vamos a hacer varios, ¿eh? Entonces, tú no tienes que hacer nada, solo seguir mis instrucciones, ¿eh? Cierra los ojos. Sheila, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sheila, vale. Entonces, no cambies nada. Ahora, ignora que hay aquí un grupo de personas delante tuyo. Sigue respirando aquí en el pecho. Entonces, empezar a prestar atención en su postura, en cómo se coloca. Y tú no cambies nada ahora, ¿eh? ¿Ok? Mirad esto, por ejemplo, ¿no? Esto. Prestad atención en la manera de respirar, por ejemplo, que es muy, muy poca, muy superficial. Pues ahora, una de las herramientas que tengo es exagerar algo. Le voy a pedir que exagere lo que hace. Tú me sigues a mí, ¿vale? Mira, nota lo que haces con las manos aquí. No lo cambies, simplemente nótalo. ¿Ok? Intenta como acentuar este gesto un poco. Sí. ¿Cómo sería? Muy bien. Así, ¿verdad? Sí. Eso. Como haciéndote más pequeña, ¿no? Así. Eso. ¿Notas que bajas un poco la cabeza? Sí. ¿Puedes bajarlo un poquito más? Eso. Nota la manera que respiras. ¿Notas que la aguantas? Sí. Entonces, sigue aguantándola. Respira un poco porque te queremos viva. ¿Vale? Ok. Vale. Nota que se crea en la espalda alta, ¿no? Como se curva, ¿no? Nótalo esto. Nota cómo cierras el pecho. Cómo miras abajo. Cuando exageramos esto, ¿qué sientes cuando estás así? ¿Qué refleja esta postura para ti? Estoy más cómoda, porque no me ve nadie. Entonces, es una manera tuya de esconderte, de que no te vean. Bueno, podría ser. Podría ser, Sí. ¿no? Es lo que dices, en otras palabras. Sí. Es como me siento cómoda porque así me siento más protegida y como que no me ven, me hago pequeña. Sí. ¿Vale? Nota cómo te vuelves seria también. Hazte más pequeña, como realmente, teatralmente, como exagerando esto. Vale, así está bien. Vale. Entonces, esto es exageradamente lo que ella hace. ¿Vale? Entonces, ¿qué está haciendo? Se está reduciendo, está contrayendo muchas cosas en su cuerpo. No sorprende que tenga problemas en la espalda baja y probablemente también tensiones en el cuello y dobla la digestión. Entonces, le preguntaría sobre la digestión en la terapia. Entonces, lo que quiero hacer es que ella aprenda a abrir esta zona y experimentarse fuera de esto. Vamos a hacerlo ahora.
Tú suelta ahora toda esta postura. Entonces lo que quiero es empezar a movilizar estos músculos que están apretados. Y le voy a pedir ahora, respira aquí, amplio. Más amplio. Más amplio, eso. Coge un poco más de base con las piernas, sepáralas un poco y coge más aire. Más aire. Cada sorbo de aire te entra 1.000 euros en la cuenta bancaria. ¿Vale? Empieza. Venga. 1.000. 2.000. Venga, que no tenemos todo el tiempo. 3.000. Sigue. Respira amplio. Respira. Más. Intenta doblar un pelín las rodillas y no bloquearlas. Muy bien, sigue respirando. Muy bien, nota un pequeño temblor que empieza y simplemente permítelo. Como una pequeña energía que empieza a subir arriba. Y vas respirando más aquí, más. Un poco más, sigue con los ojos cerrados. Abre un poco el pecho. Sigue respirando. Sigue respirando. Aún veo que hace algo así, ¿no? No quiero que lo haga. Ella es tosuda, pero yo más. Respira. ¿Ves cómo hay algo así? No lo quiero. Voy a seguir. Veo que aquí hay más tensión en este lado, entonces voy a seguir ahí. Abre los ojos. Intenta no volver a hacer esto, ¿vale? Intenta seguir respirando. Intenta imaginar que hay un hilo aquí que te lleva arriba. ¿Cómo es estar con el pecho abierto para ti? Difícil. ¿Difícil? ¿Qué es difícil? Pues estar así. Estás más expuesta, ¿no? Sí. Vale. ¿Puedes permitirte estar expuesta un ratito más, un minuto? Vamos a respirar juntos. Y mira las caras de todos. Y sigue con el pecho abierto. Vale, muy bien. ¿Vale? Mira las caras de todos. Se están mirando. Todos, ¿sabes? Están emocionados porque muchos se ven reflejados en ti. Sigue respirando. Y prueba a ver si puedes acomodarte en estar expuesta, ¿vale? Vamos a probarlo un poquito más. Y estar de acuerdo de estar expuesta. Respira un poquito más. Vamos a estar en silencio un minuto ahora. Sigue respirando. Lo que está aprendiendo ahora es a permitir el miedo a estar expuesta. Y le estoy exponiendo a lo que normalmente evita, ¿no? La energía, ¿no? Hay como energía, ¿no? De estar expuestos hay como más energía. Muchas gracias. Puedes volver. Es un pequeño ejemplo. En las sesiones hay más tiempo, podemos entrar más profundo. Entonces, aquí no estuve diciéndolo con los elementos que está haciendo, pero podemos ver que había algo en el elemento fuego que estaba como reprimiendo, ¿no? Si utilizo este lenguaje, estaba cerrando su pecho, o sea, estaba de alguna manera reprimiendo el elemento fuego, la pasión, la manera de actuar, de interactuar con el mundo. ¿No? La manera de bajar la cabeza también es como todo el cuerpo se reducía de alguna manera, se hacía menos de lo que realmente es. Pero esto es estar en
¿Cómo? Es estar en absoluto control y según tu tabla, Sí. el exceso es demasiado control. Es cierto, cuando digo control ahí es como un exceso de esfuerzo y de querer que todo esté en su sitio. Porque te estás controlando. Sí, cualquier patrón de una manera implica un control, ¿vale? Pero cuando lo escribo en la tabla se refiere más a personas controladoras que siempre tienes que hacer lo que ellos dicen, ¿no? A esto me refiero más. Entonces luego cuando pienso en mi estrategia de qué le voy a enseñar a esta persona, primero le quiero hacer consciente de su patrón, de lo que hace. Probablemente esto tiene que ver con los dolores que tiene también, porque es algo que se repite, algo que ya forma parte de su manera de andar por la vida. Y si pensáis energéticamente, también está cortando la energía vital del cuerpo en varios lugares. Entonces no hay energía que fluye, no hay quizá también el flujo sanguíneo, los nervios, hay menos información, todo está más bloqueado de lo que podría ser. Entonces cuando lo exageramos se hace más obvio. En la vida real no está así, o quizá en situaciones extremas. Pero nos da pista de la información que hay ahí. A mí lo que me gustaría enseñarle a esta persona es a conectar más con su pasión, elevar más su estado de ánimo, su nivel de energía. Hay algo como más reducido en el nivel de energía. Probablemente, y corrígeme si me equivoco, hay algo quizá en el sueño, en la manera de descansar, que podría estar mejor también. El verlo en el cuerpo me da muchas pistas de en qué está encallada la persona. Y de ahí voy a tener más claro qué le quiero enseñar para equilibrarse. ¿Quién quiere ser el siguiente? ¿Es necesario tener dolor? No. Ven, tú. ¿Cómo te llamas? Mónica. Mónica, hola Mónica. Hola. Sí, estaría bien dejar esto. Pues ahora ya sabes lo que vamos a hacer. Es más, pero sí a los ojos. Sí a los ojos. Lo voy a hacer desde otro lugar. Dame una situación de tu vida donde tú claramente reaccionas de una manera que te genera malestar. Piensa en algo. ¿Qué sería? No, con mi pareja un poco. Con tu pareja. Entonces, ¿qué se repite ahí? ¿Qué notas la reacción que se repite tuya que te genera malestar? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Es como una discusión? ¿Es una...? Sí, un poco, algunas veces, algunos conflictos. ¿Hay una situación que se repite, como una dinámica que se repite entre los dos? Sí, una situación que se repite también en diferentes parejas un poco. Yo soy una persona muy activa, muy dinámica, que Sí. necesito Con mucho fuego. hacer muchas cosas sola, por mí misma. Las parejas que encuentro normalmente es la posición. Es Como algo persona pasivo. muy calma, que necesita mucho descanso. Y a mí yo necesito hacer también, me gusta mucho hacer cosas de deporte, mucho deporte, actividad física. Y muchas veces mi pareja no puede hacer tantas cosas. Seguir el ritmo. Se siente necesita mucho descanso. Entiendo. Y a mí me irrita un poco. Vale, descansar. vamos a coger este ejemplo. Vamos a No coger puedo este ejemplo. descansar mucho. Vamos a coger este ejemplo. Sea los ojos. Normalmente es encima de camilla, o no, puede ser también de pie. Vale, piensa en esta situación donde tú estás con ganas de hacer algo, ¿no? Y estás y lo ves ahí como pasivo, sin ganas. ¿Puedes imaginar esta situación? Sí. Vale. Imagínala. Coge el tiempo también de como colocarte ahí, de sentir lo que sientes en esta situación, de entrar en esta experiencia.
¿Estás ahí? ¿Lo notas? Sí, sí. ¿Sí? Vale. Entonces presta atención al cuerpo. Nota cómo se refleja esta manera de actuar tuya. ¿Qué notas? ¿Hay algo que notas especialmente? Nota cómo también aguantas tu respiración. Nota cómo hay algo en la mandíbula que se hace más intenso, ¿verdad? Y en la garganta. Es como si te apetece decir algo y sacudirlo, pero no lo haces, ¿no? Es como que lo aguantas, ¿verdad? Entonces, intenta aguantarlo más. Como, ¿sabes? Como sentir esto, exacto, esto. Y nota como, estás como, quieres decir algo, pero estás cabreada, pero de alguna manera lo reprimes. ¿Lo notas? Entonces nota más la tensión en la garganta, en la mandíbula. ¿Es así como estás con tu pareja? ¿Le dices? Sí, ¿O sí. las cosas le dices? Sí, sí, digo. Le dices. Digo, No te callas. No puede, creo que no puede hacer más. Vale. Creo que respecto que... Vale, no espera, tiene- no quiero que salgas de ahí. Nota la frustración que hay en Ecco, ti. la frustrazione. Nota la frustración que hay en ti y cómo la aguantas. ¿Vale? Ahora vamos a subir el volumen de la frustración en 10 veces. ¿Vale? Voy a contar hasta 10 y cada vez te vas a volver más frustrada desde el cuerpo. Vamos a probarlo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más, 9, 10 y suelta todo de golpe. Y respira amplio. Sigue con los ojos cerrados. Respira amplio, 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 amplio. Sigue respirando. Intenta soltar la garganta, el cuello. Sigue respirando aquí. Más aquí. Lleva el aire aquí. Y aquí también veo que todavía como que se pelea aquí. Hay una pelea aquí todavía. Quiero que lo suelte aquí. Sigue respirando. Mantén con los ojos cerrados todavía. Si estuvieras en la situación ahora con tu pareja, desde aquí, desde no aguantar la frustración, desde sentirla pero no aguantarla en el cuerpo, ¿qué harías? Imagínate de nuevo ahí. ¿Harías algo distinto? Puede ser descansar un poco con él. Lo que queremos es que otras opciones se abren, ¿vale? De no reaccionar de la misma manera. Cuando para un patrón, cuando para una manera fija de reaccionar, se abren más opciones, ¿vale? Todo este exceso de fuego
bueno, pues lo ha respirado de alguna manera y puede escoger, bueno, salgo pues por mí misma y hago lo que quiero, o escojo estar con mi pareja y entro en su energía más pasiva. Pero hay más libertad, ¿eh? No es una reacción fija ya. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo estamos de tiempo? Ahora son las 9. Vale. Sí. Hacemos otra persona. Entonces, te voy a escoger a ti, pero... ¿era una pregunta o...? Para salir, vale. Entonces, luego sales. Entonces, ¿cómo lo traduzco esto en el lenguaje de los elementos? ¿No? Pues yo veo un exceso de fuego, ¿no? También hay como un exceso de fuego. Es una persona muy dinámica. Quizá no es exceso, quizá también es su naturaleza. Eso es algo que lo tendríamos que chequear más. Si es un exceso o simplemente es una persona muy dinámica y muy fogosa de alguna manera. Pero yo miraría si hay algo como de exceso de control, de querer hacer lo que ella quiere, ¿no? Y si no es así, pues me vuelvo tensa y choco con las personas en vez de encontrar otra manera de adaptarme, que es un poco lo que vimos cuando ha soltado el patrón. Entonces si lo traduzco al lenguaje de los elementos, va a ir por ahí, ¿no? También implicaba mucha tensión y mucho enfado, también, que es también una emoción fogosa de alguna manera también. Entonces también ahí lo puedo interpretar también con estos términos. Y lo que le quiero enseñar, si otra vez pienso en los elementos, es algo que tiene que ver más con el elemento agua, algo más con adaptarse a las cosas, con fluir, con no siempre actuar de manera controladora. Hay algo en este elemento que le quiero enseñar. Entonces, si siguieras con ella en varias Sí, un sesiones, proceso, sí. para aprender, ¿le harías hacer como posturas más sobre agua? ¿Significa más movimiento? O sea, Sí. ¿trabajarías eso siempre desde el cuerpo? Primero le tendría en cuenta como más esta energía que es del agua, ¿no? Que es fluidez. Entonces, en mi caja de herramientas hay varias maneras de introducir esto, ¿no? Una es realmente a través del movimiento, a través de un movimiento que es muy pasivo, dejarse, por ejemplo, mover por mí. Hay una técnica que es de mover el brazo, la pierna, y que muchas veces personas que tienen mucho control quieren controlar el movimiento y no me dejan, ¿no? Y la persona poco a poco, por ejemplo, va soltando y va dejando que otra fuerza mueve su cuerpo, que no sea desde su control. Es una herramienta para yo introducirme en esta experiencia, porque al fin lo que queremos es que lo prende no mentalmente, filosóficamente solo, sino en su experiencia corporal, que es cuando realmente integra esto en su experiencia. ¿Alguna otra pregunta? Vamos. Intento cada vez utilizar otra manera de llegar al patrón, porque ya para que se sorprendan de alguna manera y que no... Entonces, ¿tienes algún dolor, algo físico? Sí. ¿Aquí? Que es algo recurrente, o sea, que aparece... ¿Cuándo aparece? ¿En qué situaciones? ¿O con qué tiene que ver? Cuando estoy nerviosa o muy contenida. Contenida. Pues aquí. Cuando dices nerviosa y contenida, ¿en qué situaciones aparece esto? ¿O con quién? Normalmente cuando reprimo mi enfado, o hay una situación que no me gusta pero no soy capaz de expresarla. ¿Puedes pensar en una situación de estas? Sí. ¿Sí? No tienes por qué decirla, pero puedes conectar, ahí está la persona en tu mente, está la situación. Cuando más vívido en tu memoria es, más vas a poder entrar en la experiencia. Dime cuándo lo tienes.
Ok, puedes empezar a entrar ahí. Y todo el juego, todo el truco es como una actriz. Estás interpretando, pero te estás interpretando a ti. Simplemente tienes que recordar algo que ya has experimentado y entrar en eso. Tú quédate ahí, voy a decir algunas cosas simplemente de lo que yo veo. Por cierto, hay personas que tienen, por ejemplo, mucho aire, que son muy delgadas y altas. Hay personas que son más tierra de tendencia. Ella, por ejemplo, tiene un elemento tierra bastante notable en su presencia. Hay algo sólido, hay algo como un tono muscular así fuerte, ¿no? Pues, eso es algo también que tengo en cuenta. Ok, mira la tensión que empieza a generar en el cuerpo. Nota lo que haces aquí, cómo tensas estos músculos, ¿lo notas? ¿Puedes exagerarlo? Nota que también hay algo en la barriga que contienes, ¿no? Y ahora, en vez de ir a la experiencia actual, voy a enseñarle cómo de hecho está repitiendo algo del pasado, para variar un poco. Porque está repitiendo algo del pasado en realidad. Simplemente hay un detonante en la vida actual que le está haciendo reaccionar. Pero esto que estáis viendo es una reacción aprendida del pasado. ¿Qué te recuerda estando así? Porque yo lo que percibo de ti cuando estás metida en esto, tú cierra los ojos. Es como una sensación de impotencia, de quiero decir algo, estoy enfadada, pero no puedo. ¿De dónde conoces esto? No sé, me vienen mis padres. Sí, una sensación de cuando era pequeña, pero no un recuerdo concreto, sino veo a mi padre y me veo a mí así. ¿Es más tu padre? Sí, me ha venido más mi padre. ¿Era como muy autoritario? ¿Qué? Sí. Pues nótalo. Nota la sensación de estar ahí. ¿Qué edad tienes? En tu experiencia ahora, como... Sí, 5 o 6 años. 5 o 6 años. Nota eso. Nota este recuerdo de niña, 5 años, enfadada, ¿no? Pero a la vez como sin poder protestar. Nótalo y prueba de exagerarlo esto. Conviértete más en esta niña enfadada. Eso. Intenta sentir lo que siente, o sea, rescatar la memoria celular que hay ahí. ¿Qué sientes cuando estás así? ¿Como sola o...? Sí, aislada, como aislada, que no puedo hablar. incomprendida, ¿no? Nótalo, intenta exagerar esto. Entonces, otra vez, se revela la información que hay ahí y la historia que hay ahí. Todo está en el cuerpo, esto es la magia del cuerpo, no miente, todo está ahí. En su momento, cuando tenías 5 años, ¿qué querías hacer que no te permitías? ¿O no sentías libre de hacer? Protestar. Protestar. Pues nota cómo quieres protestar, pero como no puedes. Y hazlo un poco más. Nota cómo te contienes más. Voy a contar de nuevo hasta 10. Y cuando llegue a 10 lo vas a soltar todo. Pero queremos exagerarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y suelta.
Respira amplio, amplio. Respira. Respira en el pecho. Más, abre aquí. El enfado muchas veces está acumulado en el hígado. Respira. Eso, sigue respirando. Eso, puedes mover un poco el cuerpo si te lo pide. Sigue respirando amplio, 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 amplio. Y voy a estos músculos porque es ahí donde también encoge mucho. Sigue respirando en el pecho. Insisto mucho en la respiración porque es la manera que tenemos de mover la energía en el cuerpo. Sigue respirando. Y en una sesión normal estaría un buen rato aquí. Sigue respirando. A lo mejor incluso en la sesión le llevaría a gritar, a expresar algo, a liberar algo aquí. No lo vamos a hacer ahora, pero algo que normalmente evita hacer, que es gritar de una manera un poco... ¿Lo vamos a hacer, Alex? Yo te pediré ahora. No, ya. Pero algo que realmente se permita como sacar algo de aquí, un peso de la garganta. Sigue respirando, sigue respirando. Nota la energía, intenta no bloquearla aquí. Nota tu fuerza. ¿Notas? Sin tensar. Nota tu fuerza, como energía en el cuerpo. Eso, mueve un poco, mueve un poco. Le llevo a notar su fuerza, su energía. Es una persona fuerte. Una persona con presencia. Nótalo. Nota tu estabilidad. Respira en el pecho. Y si sabría más de la situación, le llevaría a preguntar incluso, ¿qué dirías ahora en esta situación? ¿Cómo actuarías? Le llevaría a esto, ¿no? Para que se abra una opción que normalmente está bloqueada en su manera de ser. Muchas gracias. A ti, gracias. Muy bien, pues otra vez, si lo devuelvo al lenguaje de los elementos, ¿cómo lo traduciríamos esto? ¿Alguien tiene una idea, algo? Pues bueno, siempre todos los elementos están en juego, ¿eh? Vamos a decir esto. Siempre hay un aspecto, en cada patrón hay un aspecto mental, hay un aspecto emocional, hay un aspecto de mis necesidades básicas, pero podemos ver también la relación entre los elementos. En este sentido también había un
control sobre las emociones. Había como un exceso de fuego que invadía el agua. Lo podría traducir de esta manera, ¿no? Hay una persona que contiene lo que siente, de alguna manera. Y en el cuerpo lo que pude notar es que bueno, hay una tendencia, ¿no?, como innata, digamos, de tierra. Hay algo como en Ayurveda le llaman kapha, ¿no? Que parece estar bastante equilibrada, pero que quizá esta manera de reprimir las emociones, y especialmente el enfado, le hace como desconectar más de su fuerza terrenal, de su parte baja, de la energía que viene de las piernas. Y es una energía que queremos recuperar porque va mucho con ella. Ella, como una persona de tendencia tierra, tiene que notar esta energía. Todos, pero más una persona que es su elemento, ¿no? Esto, por ejemplo, sería cómo utilizo el lenguaje de los elementos en este caso. ¿Tenéis una pregunta? Yo quería hacer una pregunta. Dime. Aparte de ser así tan evidente, que te encoges y que te duelen, por ejemplo, una persona que sea alérgica a alguna cosa o asmática, ¿también tendría que ver con represiones? Totalmente. Sí, también. Una alergia también. Y de hecho todos los síntomas casi que son crónicos son una consecuencia de una repetición que estamos haciendo, de un bloqueo energético, emocional, físico, porque al final todo está conectado, ¿no? Un bloqueo físico es también un bloqueo emocional y energético de alguna manera. Entonces las alergias, que suelen ser realmente, normalmente las alergias son un desequilibrio de fuego en agua, hay como algo emocional que está demasiado activado de alguna manera. Muchas veces tiene que ver con esto, no siempre, pero algo está sobreactivado, ¿no? Una alergia es como sobre reacciono con algo. Entonces, muchas veces trabajando en la barriga solucionamos temas de alergias. No siempre, no es una regla así de lineal, pero muchas veces tiene que ver con algo del elemento agua que se está descontrolando. ¿Otra pregunta? ¿Tenéis más claro cómo el cuerpo refleja nuestros patrones y, ¿no?, cómo a través de la postura podemos acceder a lo que le está limitando a la persona? Pero como dijiste, mencionaste las alergias, cada síntoma lo podemos interpretar de ahí. Decidme síntomas, por ejemplo. Así que la gente, malestares físicos, emocionales. Dadme un ejemplo, por ejemplo. Como alergias, ¿qué más hay? Lo que tengo es fibromialgia. Fibromialgia. O sea que- Vale, es un dolor crónico que aparece de una manera irregular en las articulaciones y en todo el cuerpo. Bueno, estos muchas veces... Fatiga crónica. Vale, si estudiamos este fenómeno veremos que sigue un patrón también. Sigue un patrón. Y ahora no es nada personal contigo, pero el patrón que yo veo, y ya tú vas a ver si estás reflejada ahí o no, porque siempre hay excepciones, son mujeres normalmente que tienen un patrón de sufridoras, de víctimas. Se sienten víctimas y sufren de alguna manera, son sufridoras. ¿Vale? Sufridoras. Pero que se sientan víctimas. Vale. De acuerdo. Y cada uno sufridoras. Pues quédate con lo que esto. Y ahí sí podemos ver cómo el cuerpo somatiza una sensación. Sufridoras, siento dolor, está muy conectado, ¿verdad? Y hay seguramente varios sucesos en la historia personal que los ha llevado a la persona a reaccionar de esta manera y repetirlo. Tendríamos que ver qué hay ahí, ¿no? Y qué le llevó a esto, y ir a estos temas y enseñarte a quizá reaccionar de otra manera a la vida y a ciertos sucesos que han pasado en el pasado, no desde la sufridora, sino como salir de ahí,
de esta postura emocional, mental. Estoy en ello, ya. Muy bien. Ya he entrado ahí. Yeah, baby. ¿Alguien más? Otro síntoma. Es interesante. Cada síntoma, hay incluso un libro de Louis Hay, ¿conoces? Que habla mucho de esto. Dadme un síntoma físico. Mareo. Mareo es mucho algo que tiene que ver con el elemento aire. Muchas veces con tensión en la nuca, porque todo el sistema del equilibrio del cuerpo está en los oídos, ¿sabéis? Entonces muchas personas que tienen tensión aquí sufren de mareo y tendríamos que ver por qué la persona se tensa. Normalmente tensión en la nuca, que une el elemento aire con el elemento fuego, quiere decir que hay algo en esta información que no va. Algo que intento controlar de la mente mis acciones. Intento controlar todo lo que hago. Tengo una idea y tiene que ser de esta manera y como yo pienso. Muchas veces esto es o aguanto algo que no digo, ¿no? La garganta, el cuello tiene que ver mucho con la expresión verbal. Entonces yo como que, ya me da pistas de en qué está la persona y le voy a preguntar sobre esto y juntos vamos a definirlo, porque no es algo adivinatorio, es algo que siempre intento colaborar con la persona porque somos un equipo que queremos ir al grano. Dime. Otra pregunta. Dime. Yo, por ejemplo, creo mucho en que tenemos varias vidas. Ajá. Que te vas, reencarnando, gracias, y llevas como en la genética dolores o experiencias de vidas anteriores. ¿Eso también lo reflejas a la hora de hacerlo o no tiene conexión? Puede pasar, hay experiencias, hay personas que estuve como por ejemplo exagerando algo y entrando más ahí, la memoria que viene es como que no es de esta vida, es de algo que ella no recuerda, pero como es muy vívido y que es como de otra vida. Yo personalmente no... Lo que me importa es que la persona sea libre y sano aquí y ahora. Y lo que pasó en el pasado, tanto si es en esta vida o en la anterior, no me interesa mucho y no quiero que la persona esté tan ocupada en esto, porque tenemos una tendencia de revolcarnos y buscar explicaciones y, claro, en la otra vida pasada fui no sé qué, no sé cuánto. Y lo que importa es lo que pasa ahora, en el día a día, y cómo interactúo hoy con el mundo. Entonces está bien ir ahí, si es relevante, solucionarlo, pero para estar más libres aquí y ahora y expresar quién somos aquí y ahora en nuestra vida actual. Pero sí que puede pasar. Sí. ¿Otra pregunta? Quería compartir algo de una experiencia que tuve con él hace años, en una sesión, y se me ha quedado grabado en la mente. Me parece súper interesante esto de que se bloquean experiencias pasadas en el cuerpo, ¿no? En la posición. Y no sé dónde estabas, tocando, apretando, estaba haciendo sesiones con él, y presionó un punto, eso que hacía aquí, no lleva los límites, suelta, ¿no? Lo sueltas. Y cuando lo solté, salió una pedazo de emoción impresionante. Pero esa emoción pude reconocer exactamente el día que sucedió. Yo la retuve, pero era 30 años atrás. O sea, recordé exactamente el momento que estaba llorando, tal, con mi madre, no sé qué. Y era como un identificador único. De ser no sé cómo explicarlo, pero fue impresionante. Soltar aquello, ¿no? Esto no lo recordaba desde hacía 30 años. Y ha salido ahora, ¿no? Y supe que aquel llanto era aquel llanto. Y seguramente este llanto como que no estaba acabado también. No estaba acabado, es lo que dije antes. Hay algo en este dolor, en este llanto, que en su momento no fue un proceso que no se acabó, que lo reprimió, lo que sea, y trabajando en el cuerpo, realmente el cuerpo contiene todas estas cosas. Entonces, trabajando en los lugares precisos, pues se libera y entonces puede acabar lo que no acabó entonces. Y entonces todo el sistema se reorganiza, se regenera, incluso biológicamente las neuronas, ¿no? Los recorridos fijos que hemos creado se liberan y se van creando nuevos recorridos. Entonces esto también a nivel biológico es más o menos lo que
Es lo que pasa cuando paramos un patrón a nivel biológico. Sí, yo antes era mujer. Muy bien, pues muchísimas gracias. Obviamente en una hora hemos pasado muchos conceptos en muy poco tiempo, pero espero haber dado una explicación más rica de lo que se trata el trabajo, lo que es la terapia psicocorporal, y que tenéis más pistas de por dónde anda y qué utilidad tiene. Y también esta magia, ¿no?, de aprender a través del cuerpo, que creo que es algo muy, muy interesante de ver. Este mes ofrezco sesiones de prueba gratuitas para gente que quiera experimentar más a fondo de qué se trata el trabajo. Entonces tenéis mis datos en el dorso del papel y podéis contactarme a través de la página web o llamarme y hacer una sesión. Es una sesión de 1 hora y nada, y a partir de ahí ver si es algo que os interesa profundizar más. Así que muchas gracias. Estoy en Gracia, no, cerca de Plaza Molina, por ahí, en la parte alta de Gracia más bien. Una pregunta. Sí. ¿Esto que haces es a nivel grupal o...? Entonces, gracias por preguntarlo. Es a nivel individual, pero además de las sesiones también ofrezco talleres donde introduzco más conocimientos de la terapia en sí, pero como es a nivel grupal, el formato es distinto. O sea, utilizo todo tipo de herramientas corporales que tienen que ver con el movimiento, mucho, pero todo está basado, digamos, en los conceptos de mi trabajo. Pero el aprendizaje al ser en grupo es distinto, es muy enriquecedor, por cierto, porque nos vemos reflejados en todas las otras personas y como podemos aprender también de manera muy rica y distinta. Las sesiones individuales es mucho más personal y podemos ir más profundo, es simplemente distinto, los dos se complementan. Muy bien, muchas gracias.